Muy buenos días, tardes, noches. Tenga, profesor. Yo soy Diego Luis Martínez Hernández y le voy a hablar acerca de la clasificación de los minerales según Strunz. Carl August Strunz fue un mineralogista alemán. Es mejor conocido por crear la clasificación de los minerales Nickel Strunz. Nació en Alemania. Sus estudios los realizó sobre las ciencias naturales, comenzándolos en la Universidad de Múnich, especializándose en mineralogía. Fue miembro fundador de la Asociación Internacional Mineralógicas y fue el jefe de la Comisión de Datos de Minerales entre 1958 y 1970. A lo largo de su vida recibió varios premios, dentro de los cuales podemos mencionar el del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, así como también varios minerales que llevan su nombre, los cuales son la strunzinita, ferristrunzinita y ferrostrunzinita. Hay que recordar que los minerales se definen como sustancias inorgánicas naturales que poseen una estructura atómica y composiciones químicas definidas. Bueno, partiendo de esto, Strunz desarrolló una clasificación de los minerales en 1938 que se basaba tanto en su composición química como en su estructura cristalina. Esta clasificación divide los minerales en 9 clases, teniendo dentro de más divisiones. Esta fue modificada por última vez en el 2004 por la Asociación Internacional Mineralógica. Las clasificaciones las podemos observar en el diagrama. Dentro de la primera clasificación encontramos los elementos nativos. Bueno, en excepción de los gases, solo unos 20 elementos se encuentran en su estado nativo. Se dividen en tres: metales, semimetales y no metales. Los metales son de los más comunes y contienen tres divisiones, dentro de las cuales encontramos el grupo del oro. Los elementos del grupo del oro pertenecen a la misma familia de la clasificación periódica de los elementos. Sus átomos tienen propiedades químicas algo semejantes. Los minerales de este tipo son isoestructurales, con redes cúbicas centradas en las caras. Son blandos, maleables y dúctiles. Dentro del grupo del platino, los miembros de este grupo son duros y tienen puntos de fusión más elevados que los del grupo del oro. Dentro del grupo del hierro encontramos el hierro y el ferroníquel. Los metales de este grupo son isométricos e incluyen el hierro puro. También contienen dos especies de ferroníquel que son comunes en los meteoritos de hierro. Dentro de los semimetales encontramos que forman un grupo isoestructural. Pertenecen a la clase de hexagonales y tienen buena exfoliación basal. Son frágiles y malos conductores de calor, contando con diversos enlaces como son el metálico y el covalente. Podemos encontrar dentro de estos al arsénico, al antimonio y el bismuto, entre otros. Dentro de los no metálicos, decimos que este tipo de minerales son de gran valor en el comercio y en la industria. Este grupo, por ejemplo, se encuentra el carbón en forma de grafito, diamante y el azufre. Dentro de la siguiente clasificación tenemos los sulfuros y las sulfosales. Bueno, en los sulfuros, esta clasificación comprende la mayoría de las menas minerales. Dentro de esta clasificación también encontramos los selinuros, telurios, arseniuros, similares a los sulfuros, pero no de igual forma. La mayoría de estos minerales son reconocibles porque su brillo es metálico, son opacos, tienen colores distintivos y raya de colores característicos. Los no opacos, como el cinabrio y el oropimente, poseen índices de refracción elevados y transmiten luz solo en los bordes delgados. Muchos sulfuros tienen enlaces iónicos y covalentes, y algunos tienen enlaces parcialmente metálicos. Tienen una dureza entre 2 a 4 según la escala de Mohs. Bueno, en los sulfosales, en este grupo de minerales, el azufre toma el lugar del oxígeno en los ácidos oxigenados más comunes y más conocidos, como el ácido carbónico, ácido sulfúrico o el ácido fosfórico.
Los sulfosales son importantes porque nos pueden indicar cierto número de minerales de azufre diferentes a los sulfuros. Muchas especies de este grupo son raros. Los sulfosales se presentan normalmente como minerales secundarios en filones hidrotermales asociados con los sulfuros más corrientes. En raras ocasiones son compuestos que contienen plata, cobre o plomo. Con frecuencia están imperfectamente cristalizados. Clasificación de óxidos e hidróxidos. Los óxidos son compuestos en los que el oxígeno está combinado con uno o más metales. Predomina en estos compuestos el enlace iónico. Aspectos y características diversas. Son un grupo de minerales relativamente duros, densos y refractarios. Generalmente se presentan en forma de accesorios de rocas ígneas y metamórficas. Pueden tener las siguientes formas, como se puede apreciar en la imagen. En la primera, un ejemplo sería el hielo, que es óxido de hidrógeno. En la segunda sería el rutilo, que es dióxido de titanio. Y en el tercero sería la espinela, la cual es aluminato de manganeso. En la clase de los óxidos figuran las principales menas de hierro, como son la hematita, cromatita y magnetita. Los hidróxidos tienden a ser menos duros y de menor densidad. Aparecen principalmente como aleación secundaria o como productos de meteorización. Algunos ejemplos son la limonita, la estibiconita o de la antimonita, entre otros. Clasificación de los haluros. La clase química de los haluros se caracteriza por el predominio de los aniones halógenos, que son grandes, tienen carga débil y se polarizan fácilmente. Cuando se combinan con cationes relativamente grandes, débilmente polarizados y de baja valencia, se comportan como cuerpos perfectamente esféricos. Todos los haluros cúbicos tienen una dureza relativamente baja, puntos de fusión moderados a elevados y, en estado sólido, son malos conductores de calor y electricidad. Cuando los iones halógenos se combinan con cationes de mayor tamaño y más polarizados que los metales alcalinos, resultan estructuras de simetría inferior y el enlace tiene propiedades un poco más covalentes. Los cloruros son comunes, los cloruros, bromuros y ioduros son muy raros. Algunos ejemplos son la carnalita, la fluorita, la silvanita, entre muchos otros. Clasificación de los carbonatos, nitratos y boratos. Carbonatos. Cuando el carbono se une con el oxígeno, tiene una fuerte tendencia a ligar dos átomos de oxígeno, compartiendo con cada uno de estos dos de sus electrones de valencia para formar una unidad química estable. Entre sus características se puede mencionar que poseen dureza media o baja. Son generalmente blancos, pero también pueden presentar vivos colores. A veces son transparentes o translúcidos. Nitratos. El nitrógeno pentavalente forma con el oxígeno grupos iónicos planos triangulares, muy parecidos al grupo del carbonato. Como este es un enlace muy fuerte, los nitratos son descompuestos por ácidos con menos facilidad que los carbonatos. Entre los más importantes tenemos el nitro y la nitratina. Boratos. Este grupo es susceptible a formar grupos aniónicos polimerizados en forma de cadenas. Esto se debe a que el ion boro trivalente coordina tres oxígenos en su configuración más estable. Los boratos minerales se encuentran en raras ocasiones. La mayoría presentan un peso específico bajo y brillo graso. Son en gran parte incolores, blancos, grises, transparentes o translúcidos. Los compuestos hidratados se vuelven fácilmente opacos y harinosos en contacto con el aire y frecuentemente se desmenuzan. Entre los más abundantes encontramos el bórax y la ulexita. Clasificación de sulfatos y cromatos. Los minerales de este grupo tienen una dureza inferior a 3.5. Sus propiedades ópticas resaltan los valores más pequeños de los índices de doble refracción. La formación de sulfatos tiene lugar en las condiciones de elevada concentración de oxígeno, es decir, en la elevada presión parcial del oxígeno en el medio ambiente y a temperaturas relativamente bajas. En esta clase de minerales se observa una gran diversidad de compuestos, pero que son poco comunes entre ellos. La clase se puede dividir entre sulfatos anhídridos y cromatos, que podemos encontrar el grupo de la baritina, la anhidrita y la crocoita. Y
Podemos dividirlo en sulfatos básicos e hidratados, que son el yeso, la anhlerita, etc. Clasificación de wolframatos y molibdatos. Se trata de un pequeño grupo de minerales de mena que son coloridos. El tungsteno tiene un peso atómico mucho mayor que el molibdeno. Ambos pertenecen a la misma familia de la tabla periódica y, debido a la contracción lantánida, tienen el mismo radio iónico. Debido a esto, cada uno de ellos puede sustituir fácilmente al otro como catión coordinador. Pero en la naturaleza es raro encontrar wolframios primarios casi por completo exentos de molibdeno y viceversa. En los minerales secundarios es más común la asociación mutua de los elementos en solución sólida. Algunos ejemplos de este tipo de mineral tenemos la wolframita, scheelita, powellita y wulfenita. Clasificación de los fosfatos, arsenatos y vanadatos. El fósforo forma un grupo iónico tetraédrico con el oxígeno. Este no puede compartir oxígenos o dar grupos polimerizados. Todos los fosfatos están construidos con este ion fosfato como unidad estructural fundamental. En cuanto a los iones pentavalentes del arsénico y vanadio, se forman unidades similares con la misma configuración de oxígenos y fuerzas de enlace de la misma clase e intensidad. El fósforo, vanadio y arsénico pueden sustituirse mutuamente como ion central. Esta clase comprende minerales de vivos colores que son pocos conocidos. Algunos tienen una gran importancia para la extracción de elementos químicos poco comunes. Algunos ejemplos son el apatito y la vanadita. Clasificación de los silicatos. La clase de los silicatos es más importante que cualquier otra, puesto que son casi un 25% de los minerales conocidos. Cerca del 40% son de los más comunes. Casi todos los minerales que forman rocas ígneas lo son. Los ladrillos, piedras, cementos y vidrios empleados en la construcción de nuestros edificios son silicatos o de ellos derivan gran parte. Los silicatos son los materiales cerámicos más importantes y contribuyen de manera múltiple a nuestra civilización y nivel de vida. La unidad fundamental base de la estructura de todos los silicatos consiste en 4 iones de oxígeno rodeados por el ion silicato tetravalente. Este enlace puede ser considerado un 50% iónico y un 50% covalente. Bueno, como este tipo de minerales se utiliza el enlace de tetraedros compartiendo oxígenos, a esto se le denomina polimerización, dando origen a una gran variedad existente de estructuras de silicatos. En la siguiente tabla podemos ver la división de los silicatos, mostrando su disposición de tetraedros, la proporción y algunos ejemplos con su composición química. Estos son derivados de la polimerización. Clasificación de los neosilicatos. Los silicatos con grupos tetraédricos independientes se llaman neosilicatos. Están unidos por medio de cationes intersticiales y no comparten ningún oxígeno. Provienen del griego nesos, que significa isla. Su hábito cristalino es comúnmente equidimensional y no existen direcciones pronunciadas de exfoliación. La forsterita y la fayalita son minerales muy comunes de las rocas ígneas de alta temperatura. Este contiene los grupos de la fenequita, olivino, granates, zircón y la humita. Clasificación de los orosilicatos. Se caracterizan por la presencia de grupos tetraédricos dobles. La proporción de silicio-oxígeno es 2 de 7, compartiendo un oxígeno. Se conocen alrededor de 70 minerales, pero en su mayor parte son raros. Los orosilicatos más importantes son el grupo de la epidota. Los miembros de este grupo son isoestructurales y forman cristales monocíclicos. Algunos ejemplos son la hemimorfita y la allanita. Ciclosilicatos. Los ciclosilicatos están formados por anillos de tetraedros, enlazados con una relación de silicio-óxido de 1 de 3, existiendo 3 posibles configuraciones cíclicas cerradas. Unos ejemplos de estos son la turmalina, la actinita y el berilio. Clasificación de los inosilicatos.
Los tetraedros pueden estar enlazados formando cadenas al compartir oxígenos con los tetraedros adyacentes. Estas cadenas sencillas pueden unirse después lateralmente compartiendo más oxígenos de algunos tetraedros para formar cadenas dobles. Existen dos grupos importantes. Son los piroxenos, conformados por una cadena, y los anfíboles, con doble cadena. La mayor parte de estos son monoclínicos. El piroxeno se presenta en prismas gruesos, cristalizan en el sistema rómbico y monoclínico, mientras que los anfíboles tienden a tener cristales alargados, cristalizan en el sistema rómbico y monoclínico, en ocasiones en el triclínico. Son silicatos de calcio, magnesio y hierro ferroso. Tienen diferente exploración, el peso específico y el índice de refracción son más bajos en los anfíboles. Y en la familia de los piroxenos encontramos la serie de la enstatía, la serie del diópsido, el grupo del piroxeno, el grupo de los piroxenoides. Y en los anfíboles encontramos la antofilita, la serie de conmignotita y la serie de la tremolita. Clasificación de los filosilicatos. Cuando tres de los oxígenos de un tetraedro se comparten con tetraedros continuos, se forman láminas planas infinitamente extensas, con proporción de silicio-oxígeno 2 de 5. Son por lo general blandos, de peso específico relativamente bajo y láminas de exfoliación. Todos los miembros de este grupo tienen hábito hojoso o escamoso y una dirección de exfoliación dominante. Son flexibles e incluso elásticos. Estas características se derivan de la hoja de silicio-oxígeno de extensión indefinida. Esta estructura es llamada a veces hoja de siloxano. La mayor parte de los minerales de esta clase contienen hidroxilos. Tectosilicatos. Casi tres cuartas partes de la corteza terrestre pétrea está constituida por minerales formados alrededor de un armazón tridimensional de tetraedros de silicatos enlazados, minerales que son los tectosilicatos. Todos los iones de oxígeno de cada tetraedro están compartidos con los tetraedros vecinos, dando lugar a una estructura con fuertes enlaces. Existen diferentes clases. Está el dióxido de sílice, los feldespatos, los feldespatoides, las escapolitas y las zeolitas. Clase del dióxido de silicio. El armazón de dióxido de silicio en su forma más simple es eléctricamente neutro. Sin embargo, hay por lo menos 8 maneras diferentes en las cuales los tetraedros enlazados pueden compartir todos sus oxígenos, contribuyendo a una red continua tridimensional. Dos de estos son conocidos como sustancias sintéticas. Dentro de estos encontramos el cuarzo, el cual tiene diferentes variedades cristalinas. Estas variedades cristalinas las podemos encontrar en la tabla, en las cuales encontramos el cristal de roca, que es un cuarzo incoloro corriente en cristales independientes. La amatista, que es un cuarzo color púrpura. Este color lo originan pequeñas cantidades de hierro férrico. El cuarzo rosado. Es cristalino vasto, sin forma de cristal, color rosado. A veces pierde color al ser expuesto a la luz. El agente colorante es el titanio en pequeñas cantidades. El cuarzo ahumado. Son cristales de color amarillo ahumado o castaño. El color oscuro es resultado de la exposición de radiaciones de sustancias radioactivas. El citrino tiene un color amarillo claro. El cuarzo lechoso, color blanco lechoso, en ocasiones con brillo claro. El ojo de gato. En ocasiones la piedra al ser cortada en forma redonda presenta un efecto opalescente o tornasolado. Con inclusiones. Numerosos minerales aparecen como inclusiones en el cuarzo, dando lugar a numerosas variedades. Clase de los feldespatos. Son silicatos de aluminio con potasio, sodio, calcio y a veces bario. Pueden tener un sistema monoclínico o triclínico. Clase de los feldespatoides. Son similares químicamente a los feldespatos. Su principal diferencia entre estos es su contenido de sílice, pues los feldespatoides contienen aproximadamente un tercio menos de sílice que los feldespatos. Por lo tanto, tienden a formarse en soluciones ricas en alcálisis, que son de sodio y potasio. Escapolitas. Son minerales metamórficos con estructuras formadas por cadenas indefinidas de armazones de aluminosilicatos.
Los cristales son prismas tetragonales alargados parcialmente a las cadenas. La estructura es bastante abierta y acomoda aniones grandes. Solita. Forman una gran familia de silicatos hidratados. Son silicatos de aluminio con sodio y calcio. Debido a su estructura abierta, el agua se desprende fácilmente de las suelitas, dando una curva de hidratación continua. Muchos de ellas funden fácilmente con marcada inluminiscencia, de ahí el nombre de suelita, que deriva de dos palabras griegas que significan hervir y piedra. Son minerales secundarios encontrados en cavidades y venas en las rocas ígneas. Estas contienen una propiedad llamada cambio de bases. Esta deriva de su estructura. El agua puede pasar fácilmente por canales y en este proceso, iones en solución pueden ser cambiados por iones en estructura. Bueno, esto sería todo de mi parte. Por su atención, gracias.